Algunas personas piensan que la Deep Web es una broma. No lo es. Si tuvieras un poco de cerebro, serías lo suficientemente inteligente como para mantenerte alejado de ese lugar, porque es un lugar que te dejará marcado y aterrorizado de volver a conectarte a Internet. No debería estar destinado para nadie. Lo sé porque soy un hacker, o al menos solía ser uno. Siempre me han fascinado las computadoras desde que tenía 9 años, e incluso construí mi propia PC y aprendí a programar en mi adolescencia. A medida que pasaba el tiempo me volví muy bueno en el hacking, tanto que incluso comencé mi propio negocio secreto mientras estaba en la escuela secundaria. Era conocido como la persona a la que acudir si querías hackear algo. A veces la gente incluso venía a mí para recuperar sus cuentas de redes sociales hackeadas, como su canal de YouTube. Los primeros años de YouTube no eran bonitos. Los canales de las personas se cerraban debido a algún error, y los hackers incluso golpeaban a los creadores de contenido con infracciones de derechos de autor. Cualquiera que fuera un hacker, sabía sobre la Deep Web, y necesitaba conocer sus límites sobre qué hacer. En otras palabras, necesitabas tener una buena idea de lo que estabas haciendo. Era un mundo muy oscuro y retorcido que muy pocas personas habían visto. He estado muy familiarizado con la Deep Web desde la escuela secundaria, y he descubierto algunas cosas bastante perturbadoras que harían que la gente se asustara solo con saber que existen. La mayoría de esas historias de terror que escuchas en línea sobre alguien que fue demasiado lejos en la Deep Web y encontró algo terrible son todas ciertas. Drogas, armas, servicios de sicarios, importaciones ilegales, hackers a sueldo, pornografía ilegal, lo que sea, todo estaba allí. Aunque tenías que profundizar más para encontrar las cosas oscuras, todavía estaban allí. Había comprado algunos productos en el mercado negro y había ganado una cantidad considerable de dinero vendiéndolos a un precio más alto. Para acceder a la Deep Web, no podías usar motores de búsqueda básicos como Google o Bing, sino Tor. Tor era como cualquier otro motor de búsqueda, excepto que podía ocultar tu dirección IP cuando navegabas en la Deep Web. Sin embargo, para acceder a las partes más oscuras de la web necesitabas saber lo que estabas haciendo. VPNs, servidores proxy, ghost hacking, firewalls, sitios de volcado y cualquier cosa para mantener tu dirección IP oculta. Si no usabas nada de esto, alguien descubriría tu IP sin que siquiera lo notaras. De todos modos, la tarjeta gráfica que estaba usando para mi computadora finalmente había dejado de funcionar y necesitaba desesperadamente una nueva. Dado que las tarjetas gráficas eran tan caras, decidí buscar una nueva en la Deep Web, ya que conocí a algunos vendedores privados que me la darían por un precio más barato. Después de encontrar una y pagarla, decidí que exploraría algunos sitios web interesantes que se estaban creando. Había un sitio web dedicado a personas que hablaban sobre teorías de conspiración extrañas, desde aliens invadiendo la Tierra hasta que Donald Trump era secretamente un espía reptiliano. Digo que no puedes inventar estas cosas, pero claramente puedes. Una de las personas en el chat publicó un hipervínculo que estaba resaltado en rojo y recomendó que lo revisáramos. Normalmente ignoraría cosas como estas si no sabía lo que era, y seguiría adelante. Sin embargo, me volví un poco curioso y decidí ver de qué se trataba y cerrar la ventana al primer signo de peligro. Hice clic en él y fui llevado directamente a una página en blanco con dos archivos separados titulados Farm 1 y Farm 2. Al principio pensé que podría haber sido un enlace roto, pero luego hice clic en uno de ellos y fui llevado directamente a una página con un video en vivo y una caja de chat. Miré la pantalla más divertido que asustado. El video mostraba una habitación blanca brillante con una sola silla en el centro. Justo entonces, alguien apareció en la pantalla y la sala de chat se volvió loca, hablando sobre lo bueno que era estar allí nuevamente y que no podían esperar para ver lo que tenían reservado. Lo que recuerdo más vívidamente de esa persona fue un tatuaje de dragón naranja brillante en su brazo. Fue en este momento cuando supe lo que estaba sucediendo, y rápidamente traté de mover mi mouse hacia la gran X roja para cerrar la ventana, pero estaba congelado y no se movía. Algún script en el sitio me impedía hacerlo, lo que solo me dejaba usar mi teclado para chatear, que aún funcionaba. Aunque era capaz de sortear esto hackeando, sabía que tomaría bastante tiempo hacerlo. No importaba lo que intentara, nada funcionaba,
incluso cuando intentaba apagar mi computadora. La persona en pantalla, vestida completamente de negro con una máscara aterradora y perturbadora, hizo una aparición y dijo lo siguiente: Bienvenidos al Palacio de Satán. Para los miembros que regresan, estamos muy contentos de verlos de nuevo, y para todos los nuevos les damos la bienvenida. Dicho esto, la persona salió de la habitación y regresó con una mujer atada y con los ojos vendados, y la sentó en la silla. Ahora, damas y caballeros, que comience el espectáculo. La persona luego sacó un gran cuchillo de carnicero de una mesa cercana y comenzó a limpiarlo. En ese momento, pude escuchar a la mujer llorar en el fondo, suplicando por su vida, pero no había nada que pudiera hacer. Una de las personas en el chat escribió que le cortaran uno de los dedos. La persona se acercó a la mujer, agarró su mano inerte y le cortó cuidadosamente uno de los dedos. La torturadora parecía estar poco impresionada, como si esperara que las personas en el chat pudieran proponer algo mejor. Otra persona sugirió que cortara un trozo de su pecho, y ella cumplió la solicitud. La sangre brotó de su cuerpo mientras la mujer seguía gritando. Por mucho que no quisiera ver esto, no tenía a dónde ir, pero el sonido del cuchillo cortando carne y hueso solo me hacía querer mirar una vez más. Fue en ese momento cuando la ira se apoderó de mí, y escribí en el chat que todos eran enfermos y retorcidos, y que iba a reportar esto a las autoridades. En el mismo instante en que lo hice, mi pantalla se volvió negra y apareció una caja de chat separada. Lo que solo puedo suponer era el dueño del sitio escribió y dijo: reportar esto solo será una sentencia de muerte para ti. En ese momento entré en pánico absoluto, abrí mi línea de comandos y activé mi Ghost, lo que dificultaría que me rastrearan. Después de eso, hice lo único que podía hacer. Desconecté mi PC, mi pantalla se apagó y me mantuve alejado de ella por el resto de la noche. Una semana después, las cosas realmente comenzaron a salirse de control. Eran alrededor de las 8 p.m., y estaba viendo una película solo cuando de repente escuché romperse el vidrio de la puerta corredera de mi casa. Al menos 4 o 5 hombres vestidos de negro, llevando varios rollos de cinta adhesiva, me forzaron a levantarme del sofá. Grité pidiendo ayuda tan fuerte como pude y traté de defenderme, pero no pude. Soy un hombre de aproximadamente 1,74 m, que pesa poco más de aproximadamente 55 kilos, así que realmente no había mucho que pudiera hacer. Logré lanzar algunos buenos golpes a uno de ellos, pero eso solo empeoró las cosas. Fue entonces cuando noté el tatuaje de dragón, demasiado familiar, en el brazo de una de las personas, y supe inmediatamente quiénes eran. De alguna manera me habían encontrado y me iban a poner en ese sitio, y yo iba a morir. En ese momento, hice todo lo posible para que me soltaran, pero sabía que las probabilidades eran mínimas. De repente vi mi oportunidad. Como mis piernas no estaban atadas, pateé al hombre detrás de mí en la rodilla, lo que hizo que me soltara y cayera al suelo. Aproveché mi oportunidad y salí corriendo hacia la casa de un amigo. Afortunadamente no me siguieron. Subieron de nuevo a la camioneta que estaba en mi entrada y se fueron rápidamente por la carretera. Finalmente llegué a la casa de mi amigo y contactamos a la policía, pero nunca se supo nada de esas personas. Estoy eternamente agradecido de seguir vivo hasta el día de hoy. La Deep Web fue y es la puerta de entrada al infierno de Internet, y te aconsejo encarecidamente que no entres en ella por ninguna razón, y que no hables de nada porque si haces un movimiento en falso, es probable que seas el próximo objetivo, tal como me pasó a mí. Tal vez solo estaba siendo un cobarde, pero era inútil. Ella se había ido. Esperaba todas las mañanas una actualización. Siempre llamaba a la estación de policía para obtener un informe. Eran archivos de pesadilla. ¿Alguna vez has estado en una posición en la que te encontraste cuestionando todo lo que creías que era verdad? Tal vez fue algo religioso o político. Quizás alguien en quien confiabas hizo algo que minó tu confianza en esa persona. Tal vez alguien cercano a ti resultó ser un monstruo. Cuando estaba en segundo año de secundaria, mi padre comenzó lo que llamábamos un proyecto en nuestro sótano. Nunca especificó en qué consistía el proyecto, solo que era su asunto, y que lo que sucediera allí debía mantenerse estrictamente confidencial. Incluso insonorizó las paredes del sótano. Aunque me parecía extraño que su trabajo requiriera ese nivel de privacidad,
No presioné el tema. En cuanto a mi vida social, tenía un pequeño grupo de amigos en la escuela, algunos de los cuales estaban interesados en cosas raras, extrañas, y a veces, francamente asquerosas. Normalmente me desconectaba cuando surgía el tema de cosas raras, ya que no pasaba mucho tiempo en Internet. Generalmente solo buscaba resúmenes de la NFL o la NBA, y los sitios de redes sociales como Twitter y Facebook nunca me atrajeron mucho. Un día, mi amigo Kevin mencionó un tema que nunca había considerado antes y que ha venido a atormentarme desde entonces, algo que él llamaba la Dark Web. Lo que describió era horrífico, anuncios de sicarios y otras cosas locas. No estoy seguro de por qué, pero sus descripciones de la Dark Web despertaron mi curiosidad. ¿Podría existir realmente un lugar tan trastornado en Internet? Kevin nos invitó a su casa el fin de semana para mostrarnos de qué estaba hablando. Aceptamos ir. El sábado llegó, y Kevin logró entrar en la Dark Web. No tardamos mucho en ver que estaba diciendo la verdad. Todas las cosas horribles que había descrito estaban a plena vista. Era nauseabundo de ver. Después de unos 20 minutos de desplazamiento, Kevin encontró un enlace a una transmisión en vivo sin título. Por curiosidad, hizo clic en el enlace. La pantalla cambió a negro. Después de un corto tiempo nos recibió un reloj digital que contaba hacia atrás. Cuando llegó a 0, los números desaparecieron y la pantalla negra permaneció. Durante unos 30 segundos, escuchamos una respiración profunda y áspera. Eventualmente apareció un rayo de luz, presumiblemente de una linterna, e iluminó a un hombre extraño que llevaba una máscara espantosa, un sombrero de copa, un traje y una capa. Lo sé, suena falso, pero esto realmente sucedió. Cuando habló, su voz estaba distorsionada, supongo que para ayudar a mantener su identidad oculta. Dijo: «Buenas noches y gracias a todos por unirse a nosotros. Pueden llamarme Hawkins y chicos, tenemos un espectáculo para ustedes esta noche. Un par de víctimas indefensas». Con eso el resto de la pantalla se iluminó. Vimos una pequeña habitación con las paredes pintadas de rojo. En la pared del fondo había dos mujeres, una muy obesa y la otra en buena forma, ambas atrapadas en la pared. Hawkins se acercó a la mujer obesa y le acarició la cara de una manera muy perturbadora. «Vaya, eres una fea, ¿verdad? Criaturas feas como tú no merecen estar aquí. Las bonitas sí». Luego miró a la segunda mujer, la más atractiva, y dijo: «¿No es así?». Ella no respondió. «Tengo algo especial planeado para ti, querida, pero primero lidiemos con la pequeña fea». Comencé a sentirme nervioso. Esperaba que todo esto fuera solo un extraño acto, pero con todo lo que habíamos visto en la Dark Web hasta ahora, no estaba tan seguro de eso. Hawkins gritó para que le trajeran unas tijeras de jardinería. Un par de manos apareció desde fuera de la cámara para darle al hombre enmascarado unas tijeras de jardín. Luego se acercó a la mujer y abrió las tijeras. Dijo: «Qué lástima, si solo fueras más atractiva, tal vez no tendría que hacer esto». Con eso comenzó a hacer lo impensable. Y entonces todo lo que escuchamos fueron gritos ensordecedores. Mis amigos y yo nos quedamos boquiabiertos de shock, y uno de ellos comenzó a vomitar. Luego, de la nada, este tipo agarró una motosierra. Lo sé, suena exagerado, pero esto es realmente lo que sucedió. Me sentí mareado en ese momento. Después de recibir el objeto, lo usó. La mujer obesa se desmayó por la conmoción, mientras que la segunda mujer también comenzaba a sollozar de terror. Eventualmente, Hawkins apagó la motosierra. Miró a la otra mujer y gritó por un látigo. El asistente invisible le entregó un látigo. Lo usó, y cuando terminó, la chica cayó al suelo de repente. Fue en este punto cuando Kevin notó un cuadro de chat en el costado. La mayoría de los mensajes de los espectadores expresaban una satisfacción y alegría absolutas ante el espantoso espectáculo. Indignado, Kevin escribió en el cuadro de chat: «¿Qué demonios les pasa a ustedes? Les advierto que la policía se enterará de esto». Hawkins empujó a la mujer y se acercó a la cámara web. «Oh, un tipo duro, ¿eh? ¿Vas a llamar a la policía sobre mí, Kevin?». Fue como si una tonelada de ladrillos cayera sobre todos nosotros. ¿Realmente ese hombre acababa de mencionar el nombre de mi amigo? De repente apareció un cuadro que contenía su nombre completo y dirección. Kevin quedó congelado de terror. «Ya tengo toda la información que necesito sobre ti. Parece que nos veremos pronto», dijo Hawkins. Hawkins se alejó de nuevo hacia la mujer. Kevin finalmente apagó la computadora y se hizo un ovillo, temblando incontrolablemente.
El resto de nuestros amigos se fueron corriendo, pero yo decidí quedarme, aunque también estaba aterrorizado. Afortunadamente no pasó nada esa noche, pero Kevin no durmió nada. Estuvo hecho un manojo de nervios durante los días siguientes, incapaz de concentrarse en las clases, permaneciendo callado en la mesa del almuerzo, cuando normalmente era un chico muy hablador. Pasaron varias semanas y comenzó a relajarse y volvió a ser su antiguo yo. La situación con la Dark Web parecía haber terminado, hasta que llegó un viernes por la noche. Estaba viendo las noticias de las 10 cuando salió un informe sobre un homicidio masivo que ocurrió a unos pocos kilómetros de distancia. Me quedé impactado y horrorizado cuando vi a un reportero de pie afuera de una casa que reconocí. Era la casa de Kevin. Su madre, su padre y sus 2 hermanos fueron encontrados muertos, y Kevin mismo fue reportado como desaparecido. Me desperté en medio de la noche para usar el baño cuando vi a mi padre llegar a la cima de la escalera. Su ropa estaba cubierta de tierra, lo que me pareció muy extraño. Le pregunté por qué estaba despierto y me dijo con actitud que estaba arreglando un aspersor roto. Suspiré, pensando, lo que sea. Hice lo que tenía que hacer y volví a dormir. A la tarde siguiente, mi papá salió a hacer unas compras. Mientras estaba fuera, de repente decidí, sin razón aparente, bajar al sótano. Mirando hacia atrás, no estoy seguro de por qué elegí ese momento en particular para investigarlo, pero bueno, quería ver de qué se trataba tanto secretismo. Llegué al fondo de las escaleras y comencé a revisar el sótano. Nada parecía fuera de lo común desde la última vez que había estado allí, aparte de algunos objetos que estaban en un lugar diferente. Y entonces miré debajo de la escalera y noté algo que definitivamente no estaba allí antes. Era una puerta. Me acerqué a la puerta y la abrí. Una luz se encendió automáticamente y lo que vi me sacudió hasta la médula. Era una pequeña habitación con paredes rojas y esposas montadas en la esquina. Vi unas tijeras de jardinería manchadas de sangre y una motosierra. En la pared junto a la puerta había un escritorio con una computadora y una cámara web. También vi la máscara, la misma máscara que llevaba el hombre que solo conocía como Hawkins. Estaba de pie en la misma habitación donde ocurrió la horrible transmisión en vivo semanas antes. Escuché la voz de mi padre gritando desde arriba cuando notó que la puerta del sótano estaba abierta. Bajó maldiciendo, pero se detuvo en seco cuando me vio de pie en la entrada de su habitación secreta, sosteniendo la máscara. Nos miramos el uno al otro en un silencio incómodo durante mucho tiempo. Mi padre fue arrestado poco después. Había insonorizado las paredes para evitar que los gritos se escucharan alrededor de la casa. Mi amigo Kevin y esas 2 mujeres de la transmisión en vivo estaban enterrados en nuestro patio trasero. Sus cuerpos, o lo que quedaba de ellos, estaban apilados unos sobre otros. Supongo que eso explicaba los trabajos nocturnos de jardinería de mi padre. En cuanto a por qué incluyó aquel nombre Hawkins como su identidad en la Dark Web, confesó haber asesinado a otro hombre en 1995. El nombre de ese hombre era Carl Hawkins. Han pasado 5 años desde que descubrí la verdad sobre mi padre. No lo he visitado ni una sola vez en prisión. Eventualmente será ejecutado por medio de inyección letal. Desearía poder decir que me entristece esto, pero no es así. Después de todo sigue siendo mi padre, pero es lo que es. Ahora me queda la duda de si él me transmitió algún tipo de maldición o semilla maligna. Temo que un día yo mismo pueda perder el control y convertirme en el mismo tipo de monstruo en el que él se convirtió. Pero siempre me pregunto, ¿quién era la persona que sostenía la cámara? Ya no habrá más búsquedas en la Dark Web para mí. Hace unos años hice algo terrible. A veces desearía no haberlo hecho, algo que nunca podré deshacer. Honestamente, todo comenzó con mi novia. Bueno, exnovia, cuando rompió conmigo. Sé que esto podría parecer trivial y solo una parte del crecimiento como persona, sin embargo, desafortunadamente para mí tuvo un efecto completamente opuesto. Sé que todos ustedes pensarán que soy infantil y que simplemente debería haber aceptado la situación y seguir adelante. Podrían tener razón, pero no lo hice. La ayudé con todo en su vida. No iba a permitir que eso quedara sin castigo. Sé que fue mezquino y que estuvo mal, pero tienen que entender que estaba desesperado, estaba sufriendo. Honestamente sentía que mi corazón estaba ardiendo. Latía tan fuerte que pensé que en cualquier momento explotaría.
Sé que suena dramático y honestamente no busco simpatía. No soy la víctima aquí, bueno, ya no lo soy. Me aseguré de eso. Honestamente puedo sentir mi cuerpo temblando de rabia, así que me levanté con odio y oscuridad en mi corazón y encendí mi computadora portátil. No era un extraño en la dark web. Había pasado incontables horas tratando y fallando en navegar por ella para aliviar mi aburrimiento. Solo había encontrado los típicos agujeros de conejo, cayendo en los sitios y foros típicos de drogas y trampas. Solo quería que ella sufriera. Quería que sintiera la vergüenza que yo había sentido y sufrido a sus manos. Mi plan original, aunque muy desagradable y equivocado, no era malicioso, no era violento de ninguna manera. Solo quería humillarla. Aún tenía fotos y videos de nuestro tiempo juntos, ya saben, videos y fotos personales de ella, y en mi estado de enojo reprimido y depresión, pensé que era una buena idea usarlos en su contra. Ahora veo que estaba equivocado desde el principio, pero ojalá solo hubiera hecho eso. Por horrible que parezca, eso no era nada comparado con lo que realmente hice. Seguí buscando y buscando, haciendo clic en enlace tras enlace, hasta que eventualmente hice clic en un enlace y encontré algo que llamó mi atención. Era un foro llamado The Naughty List, la lista de los traviesos. En el sitio había una pregunta: ¿conoces a alguien que se ha portado mal? Si es así, tal vez deberías ponerlo en la lista de los traviesos. Perfecto, pensé. Esto tiene que ser. Subiré todas mis fotos y videos personales allí, y tal vez enlace sus redes sociales, y veremos quién se ríe entonces. Pensé en agregar su dirección, pero estaba viviendo de nuevo con su familia, y yo no iba a llegar tan lejos. Sin embargo, el foro no era lo que esperaba. No se podía simplemente subir al inicio. Había diferentes secciones en él, o castigos, como los llamaban. Recuerdo haber pensado lo dramático que era, lo tonto e ingenuo que era yo. Había varias secciones diferentes: Elf on the Shelf, Krampus Cramps y Frozen Fields, entre otras. Me hizo reír un poco, supongo. Por eso no pensé que fuera algo serio. De todas maneras, de las secciones, Elf on the Shelf me sacó una sonrisa, pero no fue la que elegí. Opté por algo llamado Slay Snatcher, ladrón de trineos. No sé por qué, simplemente lo hice. Me pareció gracioso. Después de hacer clic en él, tuve que esperar un buen minuto y medio antes de que una página blanca brillante se cargara, llena de algunas cajas de texto negras y un texto que decía: Santa está esperando este informe. Escribe su nombre en la lista de los traviesos. Por favor, completa los detalles y él hará el resto. Pensé para mí mismo: qué lindo. Solo pensé que era algo estúpido, pero lo llené de todas formas. Pedía nombre, edad y fecha de nacimiento, y enlaces a las redes sociales de la persona. Todo estaba allí, todo lo que tan desesperadamente estaba buscando, y por supuesto también pedía subir fotos. Jackpot. Recuerdo haber sonreído para mis adentros, casi riéndome en el proceso. No me permitía subir videos, pero las fotos eran más que suficientes para mí. Eran fotos tipo Hot Girl Summer, si saben a lo que me refiero. También pedía la dirección de la persona, pero como mencioné antes, no estaba dispuesto a llegar tan lejos, pero sí escribí su ciudad natal, nuestra ciudad natal, algo que desearía no haber hecho. Después de haber terminado de poner su información, sin un momento de vacilación, hice clic en enviar. Después de unos segundos apareció una pequeña caja de texto preguntando: ¿estás seguro? Santa no lo olvidará. Él revisa esa lista 2 veces. Todos los nombres son definitivos. Con una sonrisa arrogante presioné sí, y eso fue todo. Perfecto, pensé, hasta que fui redirigido a otra página. Tomó unos minutos cargar, pero cuando lo hizo me sorprendió. Simplemente decía: gracias por enviar la lista de los traviesos, lo apreciamos mucho. Había logrado mi objetivo, pensé. Trabajo hecho. Todo estaba subido. La gente los verá y le enviará mensajes en redes sociales. Luego ella se sentirá humillada. Sintiendo que había hecho lo correcto, apagué mi computadora y borré todo correctamente, asegurándome de que no pudieran rastrearme ni implicarme de ninguna manera. A la mañana siguiente, me desperté con la sonrisa más grande y perturbadora que he producido. Estaba tan complacido conmigo mismo. Mirando hacia atrás, ahora, honestamente me hace sentir enfermo. No podía esperar para ver los frutos de mi trabajo. Estaba tan emocionado de ver cómo ella sufría.
Quería destrozarla y hacerla sentir tan inútil como ella me había hecho sentir a mí. Para mi absoluto asombro y decepción, no pasó nada. Esperé y esperé, pero nada. Ni llamadas telefónicas ni mensajes de texto enojados. Ni publicaciones indignadas en redes sociales. Nada en absoluto. Al principio pensé que tal vez ella estaba tratando de ignorarlo, o tal vez había denunciado el abuso, y le habían dicho que no se involucrara con posibles trolls o acosadores. Quiero decir, seguramente había funcionado, ¿verdad? No había manera de que yo pudiera comprobarlo. No podría encontrar ese enlace otra vez, incluso si lo intentara. Cualquiera que haya navegado en la Deep Web o Dark Web sabe que esto es cierto. Simplemente no está catalogado, es un desastre. Y yo solo lo encontré por casualidad en primer lugar. Ojalá no lo hubiera hecho. Pasaron unos días más, y para entonces mi emoción había desaparecido. Y me sentía abatido y genuinamente molesto porque claramente no había funcionado. Nadie podría estar tan calmado si hubiera funcionado. Y no podía exactamente pedirle que revisara. Eso solo me señalaría directamente a mí. Así que después de un tiempo simplemente me di por vencido. En verdad, todo el asunto ya me parecía cansado. Y por triste que parezca, de alguna manera me hizo sentir mejor. Como si lo hubiera sacado de mi sistema de alguna manera. Unos días más tarde me desperté con un fuerte golpe en la puerta. El drama anterior de mi antigua relación había salido completamente de mi mente en este punto. Y para dar un poco de contexto, vivo solo, y no recibo muchas visitas en absoluto. Así que estaba más molesto que curioso por ver quién estaba en mi puerta. Así que pueden imaginarse mi sorpresa cuando abrí la puerta y fui recibido por las caras severas de 2 policías. Mierda, pensé para mis adentros. Esto es todo, voy a ir a prisión. Todos van a pensar que soy un tipo raro, lo cual supongo que en verdad lo era en ese momento. Me pidieron entrar y por supuesto accedí. Dije, adelante. Recuerdo haber pensado en ese momento que solo me habían pedido entrar, por lo tanto, en ese momento no estaba arrestado ni nada. Así que mejor ver qué querían. Pero lo que me preguntaron me dejó completamente sin aliento. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Katie? Me quedé sin palabras y, por un segundo, debí haber parecido la persona más culpable y sospechosa del mundo. Al darme cuenta de esto, rápidamente me quité la expresión de sorpresa y miedo de la cara y respondí con la mayor calma que pude reunir. Desde que rompimos, hace unas 2 semanas. Esto era cierto, pero no me salvó de su intensa mirada de escrutinio y cuestionamiento. ¿Dónde estabas la noche de...? Les dije la verdad, en casa. ¿Alguien puede verificar esto? Dije que no, que vivo solo, pero que me dejan en casa después del trabajo con un colega, lo cual es rutinario después de cada turno, así que él podría verificarlo, supongo. ¿A qué hora fue esto? Les dije la verdad, alrededor de las 10:30, y las cámaras en el trabajo me mostrarían saliendo alrededor de las 10:20, y que solo era un viaje de 10 minutos hasta mi casa. ¿Saliste de tu propiedad en algún otro momento después de regresar? No. Les dije a los policías que hay una cámara en la entrada del edificio de apartamentos que mostraría que estaba diciendo la verdad. Su cara, intensa y concentrada en mis ojos, pareció relajarse un poco. Así que pensé en arriesgarme y preguntar de qué se trataba todo esto. Declaró que, aunque no podía darme detalles sobre una investigación en curso, Katie había sido reportada como desaparecida. Su madre la vio por última vez salir de su casa para ir de compras y recorrer las tiendas, pero nunca regresó. Los oficiales de policía se fueron poco después de eso, y en realidad me agradecieron por mi tiempo. Revisaron las cámaras de seguridad y hablaron con mi jefe y colega, quienes confirmaron mi historia y que estaba diciendo la verdad. Los días se convirtieron en semanas y todavía no había noticias. Parecía como si ella simplemente hubiera desaparecido en el aire. No podía creerlo. No podía haber sido por mi culpa, pensé. Tal vez fue posible que algún acosador encontrara su dirección después de que yo publicara su información junto con las imágenes, pero seguramente tenía que ser una coincidencia. Ese estúpido foro no podía ser real. Decía Santa's Naughty List, la lista de los traviesos de Santa. Eso definitivamente no podía ser real. Cuanto más tiempo pasaba, más horrible me sentía. Sé que no era físicamente responsable, pero de una manera u otra, yo había causado esto, o al menos había puesto las ruedas en marcha. Me sentía tan culpable como si le hubiera hecho algo.
Quiero decir, esta es la chica que una vez amé, la chica que aún amo, y yo había hecho esto, había causado esto, y su pobre madre. Habían estado distanciadas durante años. Traté de seguir con mi vida normalmente, pero fue difícil. No podía dormir, no podía comer. Sabía que me lo merecía. Me estremecía cada vez que me sentía mal por mí mismo. Comencé a beber para poder dormir, cualquier cosa para adormecer el dolor, cualquier cosa para sacar la imagen de su cara y los sonidos de sus gritos de mi cabeza. No podía ir a la policía, pero ¿cómo podría? Si confesaba, mi vida estaría tan buena como acabada. Tan egoísta como era, simplemente no creía que ayudaría en nada a encontrarla si lo hacía. Tal vez solo estaba siendo un cobarde, pero era inútil. Ella se había ido. Esperaba todas las mañanas una actualización. Siempre llamaba a la estación de policía para obtener un informe. Era una tortura. Hasta que un día la encontraron. Pero como seguro ya pueden adivinar, esta historia no tiene un final feliz. Pero eventualmente la encontraron en una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad vecina. Simplemente no podía creerlo. Podía sentir que mi garganta se apretaba hasta el punto de que me costaba respirar cuando escuché la noticia. En mi cabeza estaba rogando y suplicando a quien fuera o lo que fuera. Debe ser algún tipo de error, una confusión. No podía ser por mi culpa. Pero desafortunadamente, no había ninguna confusión. La encontraron metida en una chimenea. Su cuerpo estaba dentro de un saco de juguetes. No podía creerlo. Me sentí enfermo. Debía ser algún tipo de broma enferma. Seguía intentando convencerme de ello sin éxito. Sentí que mi cuerpo temblaba. Ella había estado allí durante un tiempo, y se podía notar con solo mirarla. Sabían que era ella porque dentro de su cuenca ocular había un pequeño trozo de papel que decía, "Naughty list, Katie, deberías haberte portado bien". Me desmayé y colapsé donde estaba de pie, golpeándome la cabeza con fuerza. Cuando recuperé la conciencia, esperaba y rezaba para que todo fuera solo un mal sueño. Pero por supuesto, no lo era. Era real. Todo era real. Soy despreciable. Nada jamás compensará la tortura que le causé a una chica que una vez amé y aprecié. Todo por mi propio ego, un sentido equivocado de orgullo y autoestima. Ojalá pudiera deshacerlo todo. Te mereces justicia, Katie. Mereces poder descansar en paz al menos. Tal vez confesar traiga a ti y a tu familia algo de cierre. Tal vez acabar con mi propia vida nos igualaría, pero, independientemente de la respuesta, soy demasiado cobarde para hacer cualquiera de las dos cosas. No volveré a la dark web solo por esta situación. Algunas personas piensan que la Deep Web es una broma. No lo es. De ninguna manera es un lugar en el que algún fanfarrón mediocre debería siquiera pensar en entrar. De hecho, le diría a los hackers más experimentados con cualquier atisbo de brújula moral que se mantengan lo más lejos posible de ese lugar, porque es un sitio que te marcará y te dejará aterrorizado de seguir las huellas cibernéticas dejadas por la sombra de otra persona. Lo sé porque soy un hacker, o al menos solía serlo. He estado usando computadoras desde que tenía 12 años. Siempre me había fascinado la idea de ser un cruzado cibernético, decidido a encontrar los nuevos territorios inexplorados de Internet. Me volví bastante bueno utilizando fragmentos de software aquí y allá, e incluso llegué al punto en que la lentitud del Internet por dial-up ya no me afectaba, especialmente cuando sabías qué procesos querías que estuvieran activos y cuáles podías desactivar para aumentar la velocidad de tu PC. En otras palabras, para cuando tenía 20 años, podía llamarme con seguridad y confianza, un as en lo que a hackeo se refiere. Podía competir con los mejores, y me había hecho un nombre entre muchos otros en la red. De hecho, fui uno de los pocos miles que lograron idear la fórmula para hackear la barra de búsqueda de Google y profundizar en los directorios para obtener lo que queríamos. Lo llamábamos nuestro propio ataque personal por haber comprado los derechos de YouTube y castigar a los creadores de contenido con infracciones de derechos de autor a diestra y siniestra. Los primeros años de YouTube en ese entonces no eran bonitos. Mi canal fue cerrado varias veces debido a la pequeña compra de Google, pero eso no tiene relevancia en la historia. Simplemente les estoy dando una pequeña lección de historia, especialmente para todos los internautas más jóvenes que están por ahí. Cualquiera que fuera un hacker sabía sobre la Deep Web.
Prácticamente tenía el mismo propósito que la mayoría especula que tiene hoy en día. Drogas, armas, importaciones ilegales, lo que sea. Y ese lugar prácticamente lo tenía. La Deep Web era y es la puerta de entrada a lo que se conoce como el mercado negro global. Compré algunos productos importados durante ese tiempo y tenía una cantidad decente de drogas. Fue a mitad del primer semestre en mi escuela. El segundo año de universidad era mi momento para estar drogado casi constantemente. Así que era un cliente habitual en el mercado negro digital. La mayoría de mis amigos acudían a mí para conseguir lo que necesitaban, y siempre podía hacerles una buena oferta, basándome en mis frecuentes interacciones con los vendedores en la red. Para acceder a la Deep Web, no tenías cosas como navegador Tor, al menos no en ese entonces. Para acceder al lado oscuro de la web, necesitabas saber lo que estabas haciendo. Ghost hacking, proxies, directorios principales, puertas traseras, scramblers, sitios de volcado. Todos estos eran términos que los hackers utilizaban años atrás, cuando Java no era tan prevalente en los navegadores como lo es hoy en día. En ese entonces, a menudo se refería como la Darknet. No sé cuándo se transformó en la Deep Web, y sinceramente no me importa. Nunca volveré. Acababa de recibir nuevo equipo para mi computadora. El monitor CRT que había estado usando finalmente dejó de funcionar, y después de ordenar un monitor nuevo y más RAM, estaba listo para empezar. Mi plan era tratar de negociar una mejor tarjeta de sonido cuando pudiera permitírmelo, con el vendedor al que acudía en la Darknet. Me estaba preparando para jugar un poco, cuando noté que tenía una alerta de uno de mis amigos en la red diciendo que había encontrado algo interesante. Una serie de cajas negras que, al abrirse, parecían llevarte por otro directorio web. Era como tunelización, pero más vasto. Conociendo mi naturaleza curiosa, me pasó la información sabiendo que querría seguir esta pista. Yo era uno de los pocos hackers vagabundos en mi círculo, un explorador que tomaba caminos sin pensar, abriendo una puerta y viendo a dónde iba. La mayoría de las veces te encontrabas con un tesoro de información o con un callejón sin salida. No escatimó detalles cuando me explicó todo. Su punto de inicio, los diferentes caminos que había tomado, con qué frecuencia había restablecido su dirección IP cada 30 o 45 segundos, qué protocolos había usado para cubrir sus huellas, el nivel de cifrado que había encontrado con cada caja, y cuánto tiempo le había tomado llegar a la siguiente. Había encontrado 7 cajas, y al llegar a la séptima es donde se había quedado atascado. Desafío aceptado. Rápidamente revisé los datos mientras ya estaba iniciando los ghost hacks y los scramblers de IP que necesitaba para tener todo lo que tenía delante fuera del camino. Además de poder cubrir mi propio trasero con el nuevo cifrado que había creado, podía conectarme a una dirección IP existente durante 30 segundos antes de saltar a otra, haciendo parecer que había desaparecido. Esto era genial en teoría, pero forzaba mis movimientos a ser lentos cuando se trataba de hacer cosas en mi pequeña Inspirón. En 10 cortos minutos estaba listo para comenzar. Como me había mostrado, seguí sus caminos y activé mis cifrados para mantenerme a salvo, pagando de un directorio principal a otro. No tardé mucho en encontrar la primera caja negra. Solo un cifrado básico que no me llevó casi nada de tiempo romper. Dentro había un directorio directo con 4 subdirectorios diferentes. Sabía que el segundo enlace era por donde había ido mi amigo, pero mi curiosidad me llevó a elegir el primero. En unos 3 minutos me di cuenta de que era un callejón sin salida, así que retrocedí rápidamente y me dirigí al directorio principal, decidiendo que no me desviaría del camino original. En aproximadamente media hora recorrí las 6 cajas negras, llegando a la séptima, y me di cuenta de que el cifrado en esta caja en particular era muy diferente. Todo hacker, por muy bueno que sea, deja una pizca de información detrás. Solo tienes que saber qué buscar. Sabía que mi amigo había estado allí, y que es donde se había quedado atrapado. Este era un candado único, uno que sabía que tomaría un poco de tiempo romper. Era una noche de jueves. Había terminado mi trabajo temprano por una vez y no me llamaron para trabajar, así que tenía tiempo libre. Ahora, esta caja era una pequeña perra engañosa. Nunca me había encontrado con tantas cosas tediosas para romper en toda mi vida. Era más molesto que un verdadero desafío. Un tirón aquí, un empujón allá, deslizarse y moverse por todos los diferentes códigos, en un intento de descifrar exactamente qué contenía toda esta información.
pero no se me permitió el lujo de quedarme porque en el minuto en que me distraía para ver y entender en qué estaba nadando, el cifrado me expulsaba completamente de la caja, obligándome a empezar de nuevo. Después de otros 45 minutos, logré romperla y me sentí como si estuviera en la cima del mundo. Pero el único problema era que estaba en otro directorio nuevamente, excepto que esta vez solo había una cosa dentro. Era un hipervínculo de redireccionamiento etiquetado como WTTMH. Estaba tan feliz de haber roto el maldito código descifrado que bloqueaba este camino que ni siquiera me detuve a pensar y preguntarme qué significaban esas letras. Como un maldito novato, simplemente hice clic en el enlace y dejé que me redirigiera. Mi Ghost estaba activo, así que no me preocupaba que me rastrearan. Hizo lo suyo redirigiéndome a otro sitio web. Este sitio tardó un poco más en cargar, posiblemente porque mi Ghost estaba tratando de filtrar y tunelizar cualquier cosa que me hubiera detectado en el radar de alguien. Esto también fue una indicación de que había entrado por una puerta trasera, una que realmente no tenía ningún derecho a utilizar. Pero lo hice de todos modos. Cuando te metes en la Darknet, solo entras por la puerta trasera si crees que eres la gran cosa y no crees que te atrapen. Eso, o eres el administrador del sitio. Aproximadamente 5 minutos después, la página web finalmente se cargó. Una suave música de carnaval espeluznante sonaba de fondo, apenas por encima del nivel de un susurro. Incluso con auriculares, tuve que prestar mucha atención para notarlo. En la ventana, en letras grandes y en negrita, se leía «Welcome to the Monkey House», «Bienvenido a la casa de los monos». Inmediatamente me intrigó. Siendo el gran fanático de Kurt Vonnegut que soy, reconocí el título por lo que era. Pero para cualquiera que haya leído la recopilación de historias cortas, supuse que estaba a punto de entrar en un lugar lleno de rebeldes predicando desde sus tarimas, como si fueran Harrison Bergeron. Desearía que ese hubiera sido el caso. Lo desearía más que nada ahora que lo pienso. Una ventana apareció en la parte inferior derecha del navegador, una ventana de chat y un mensaje de bienvenida. Nunca olvidaré cómo mi corazón casi se encogió en sí mismo al ver esa caja gris. Decía: «Bienvenido a la casa de los monos, el hogar de todos los escalofríos y emociones que puedas imaginar, y algunos incluso más allá de tus sueños más salvajes. ¿Te gustaría un tour guiado?». A pesar de mi interés, no quería quedarme mucho tiempo en este lugar. El anfitrión probablemente estaba monitoreando la zona y supervisando todo el tráfico que llegaba al sitio. Demonios. El dueño del sitio bien podría haber sido quien envió ese mensaje automatizado justo en ese momento. «No, gracias», escribí. «Si insistes, ¿ya conoces el camino en la casa de los monos? No creo haberte visto por aquí antes». «No, fui referido por un amigo». No podía creer que acababa de mentir así, pero entré en pánico. Algo me decía que no estaba hablando con un bot. Estaba hablando con una persona real, y ya sabía que estaba más adentro de la Darknet de lo que normalmente andaba. Podrían devorarme vivo si les daba una sola razón para sospechar de mí. Su respuesta fue: «Oh, ¿quieres decir para el evento de esta noche? Dimos vales de invitado a todos nuestros miembros VIP para que pudieran invitar a sus amigos al evento especial de esta noche». ¿Evento? ¿Qué demonios? ¿Había un evento? Decidí seguir el juego para no delatarme. Claramente había encontrado un sitio exclusivo para miembros, y yo había entrado por la puerta trasera como si fuera el dueño del lugar. Sí, eso es. Lo siento, pero me temo que no conozco el lugar y no veo ninguna guía que me indique a dónde debo ir, o incluso a dónde puedo ir. Bueno, no podrías ver nada de eso con un vale de invitado de todos modos. La casa de los monos es solo para miembros, y la única forma de entrar es a través de un vale o una invitación real. Eso explica por qué no reconocí tu dirección IP. Mi corazón se hundió en mi estómago. Oh, mierda. Podía ver mi dirección IP, lo que significaba que si no apagaba mi código de piggybacking, verían mi dirección IP cambiar justo delante de sus ojos. Pánico. Rápidamente abrí mi ventana de comandos y detuve mi Ghost para que no barajara mi IP y se conectara a la de otra persona cuando pasara dentro de mi zona de alcance. Observé mi ahora dirección IP estática que decía que era de Turquía. Ya veo. Bueno, el evento comenzará pronto, solo sigue este enlace cuando estés listo. El chat es gratuito, pero la calidad de la imagen se reducirá a resolución SD, ya que solo eres un invitado. La HD es solo para miembros. Entiendo. Se aplican las reglas básicas de etiqueta. Recibirás una advertencia y después de eso serás expulsado.
Eres libre de irte antes de que el evento haya concluido, pero tu IP será bloqueada permanentemente para que no puedas volver a entrar a menos que consigas una invitación personal para regresar a la casa de los monos. Tu IP ha sido registrada para futuras referencias, para que podamos extenderte la invitación en el futuro. No nos hacemos responsables de ningún trauma físico, emocional o psicológico que puedas sufrir al asistir al evento. ¿Entiendes las reglas? Estaba tan jodido. Sí, entiendo. Excelente. Bueno, como se dijo anteriormente, solo haz clic en ese enlace que te proporcioné y te llevará directamente a donde se llevará a cabo el evento. Gracias por venir y disfruta del espectáculo. La ventana desapareció de mi pantalla, y lo único que pude hacer fue quedarme mirando el sitio web, la música de carnaval oscuro continuando sonando suavemente en el fondo. Un anuncio parpadeaba en la parte superior de mi pantalla, anunciando que el evento tendría lugar en solo unos minutos. Sospechaba que todavía me estaban vigilando, así que hice clic en un enlace y me redirigió a otra página, donde una gráfica de un escenario con cortinas de terciopelo rojo estaba desplegada. Sonidos ambientales que normalmente escucharías en un teatro, susurros apagados de la audiencia, el crujido de programas y hasta una persona tosiendo de vez en cuando podían escucharse. Estaba impresionado. Definitivamente se habían esforzado mucho en esto, lo que fuera. Cuando faltaban unos 10 minutos para el lanzamiento, apareció otra ventana en mi pantalla, esta vez más grande que la primera, y diferentes nombres de pantalla comenzaron a aparecer dentro, mientras la gente entraba en la sala. Claramente era una ventana de chat grupal, una que nos permitiría a todos hablar mientras comenzaba el espectáculo. Algunas personas inmediatamente comenzaron a saludarse como si se reencontraran con viejos amigos para el juego y tomando una cerveza. Aún no había elegido un nombre de pantalla, permaneciendo como el predeterminado Anonymous 10235 o el maldito número que fuera al final. Un suave sonido de notificación resonó y vimos cómo las cortinas animadas se abrían, y detrás de ellas había una pantalla de video, más que probablemente conectada a algún feed en vivo. La cámara estaba apagada y la transmisión estaba fuera de línea, como se indicaba en la esquina superior derecha de la ventana. El entusiasmo de la gente era evidente en el chat, y todos discutían sobre qué trataría el evento. Debía haber una regla implícita de no hablar en detalle sobre lo que se había mostrado en sesiones anteriores, ya que nadie se atrevía a dar pistas ni a hablar abiertamente sobre lo que habían visto antes. Esto era una locura. Estaba asustado antes de haber hecho algo. Nada estaba sucediendo y ya me sentía extremadamente nervioso. Eso debería haber sido mi primera señal de que necesitaba salir de allí, pero aún no había dicho nada. Alguien notó que yo tampoco lo había hecho. «Hey, ¿crees que Anon se fue?» Me quedé boquiabierto frente a la pantalla. «No sé, oye Anon», mi estúpida boca. Una tormenta de mensajes inundó el chat, la mayoría de las personas contando los segundos mientras llegábamos al minuto. Un temporizador apareció sobre la ventana de video montada en el escenario. Cuando llegó a 30 segundos, los números pasaron de blanco a rosa, y luego a un tono de rojo, volviéndose más oscuro a medida que los números disminuían lentamente hasta llegar a 1. El 0 estaba completamente en rojo sangre y luego desapareció de la pantalla mientras aparecía estática en el cuadro de video. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Una persona con una máscara apareció en la pantalla. La máscara, de un blanco porcelana, con un par de ojos azules pintados y una sonrisa torcida negra que se extendía por la parte inferior. Su cabello enmarañado sobresalía por los bordes de la máscara, el resto escondido por un sombrero de copa de seda. Estaba vestido de gala, un traje de 3 piezas en rojo y negro profundo, y una capa colgando sobre uno de sus hombros. Sostenía un bastón largo negro con un cráneo plateado en la parte superior, como adorno. Buenas noches, damas y caballeros. Para todos los miembros que regresan es muy bueno verlos de nuevo. En cuanto a todos los recién llegados, les doy la bienvenida a la Casa de los Monos. Soy su anfitrión, Hans Twilight, el líder de este humilde pequeño carnaval mío. No pude evitar reírme un poco, sintiendo que algo de mi ansiedad se desvanecía. ¿Qué demonios estaba viendo? Había estado tan preocupado por un fenómeno de circo como este. Una música jovial sonaba en el fondo del video, y me recosté en mi silla, regañándome en silencio por haberme alterado tanto por nada. Tenemos un tratamiento muy especial reservado para todos ustedes esta noche.
¿Están listos para que comience nuestro pequeño espectáculo? La sala de chat se inundó pronto de mensajes confirmando que estaban de hecho listos. Hans parecía estar mirando hacia la derecha, donde estaba la ventana, y soltó una risa, haciendo girar el bastón entre sus manos enguantadas en cuero. Se inclinó hacia la cámara un poco más y ladeó la cabeza hacia un lado. Muy bien, que comience el espectáculo. Se alejó de la pantalla haciendo un gesto amplio con su bastón, mientras señalaba con la punta un área detrás de él. Estaba demasiado oscuro para ver algo hasta que una luz superior se encendió, iluminando a un hombre atado a una mesa que llevaba una máscara de elefante. Luchaba contra las correas de cuero que lo sujetaban, justo cuando una sierra eléctrica rugió a la vida en el espacio entre sus piernas, cerca de sus tobillos. Se escuchaban aplausos en el video, algo que había asumido y esperaba que fuera solo una pista de audio que estaba jugando en respuesta. El chat estaba enloqueciendo de emoción mientras mi corazón se hundía en lo más profundo de mi estómago. La realización de lo que estaba sucediendo me golpeó. Inmediatamente cubrí mi boca con las manos. Oh, Dios mío. Comenzando la noche tenemos a Ringo, damas y caballeros. Todos votaron la semana pasada, y realizamos una pequeña competencia para ver quién sería el verdugo ganador de esta semana. Triximir 571. Eres la ganadora de esta semana y puedes elegir cómo morirán cada una de nuestras 3 atracciones. Tu entrada, muerte por sierra eléctrica, es lo que te ayudó a ganar la competencia, así que aquí está. Observé mientras ese nombre de pantalla comenzaba a escribir sus gritos de alegría, y todos los demás la felicitaban. Todos menos yo. ¿A nadie le importaban los gritos ahogados del hombre atado a la maldita sierra? ¿Qué demonios le pasa a esta gente? Estaba sentado allí literalmente viendo cómo Trixie escribía más cosas en la ventana de chat. Quería decirme a mí mismo que esto no era real, que esto no podía ser real. Pero cuando Trixie escribió que quería que el hombre fuera lentamente empujado hacia la sierra, se hizo horriblemente claro que esto, de hecho, era real. 2 hombres desataron su restricción, y el hombre elefante inmediatamente comenzó a luchar contra ellos. Desafortunadamente para él, los otros tipos eran más grandes y fuertes, cada uno agarrando sus respectivas muñecas y tobillos. Sus gritos comenzaron a elevarse mientras sus piernas eran separadas y sus brazos sostenidos rectos hacia arriba. El sonido de las hojas cortando carne humana no es diferente al sonido de un carnicero cortando un trozo de carne. El zumbido de la sierra se intensificó en cuanto hizo contacto, y el rocío de sangre que siguió me hizo girar la cabeza y cubrirme la boca. Los gritos del hombre elefante ahora eran un chillido agudo, y si no hubiera tenido tanto miedo de vomitar, habría usado ambas manos para cubrirme los oídos, para no escuchar los sonidos de la muerte mientras cerraba los ojos. No pude mirar. Simplemente no pude. Pero el sonido de la carne siendo aserrada, el crujido de los huesos y el rocío de sangre mezclados con los horribles gritos suyos, quedarían para siempre grabados en mi mente. Ignoré a estos malditos enfermos en la sala de chat, porque claramente todos se estaban excitando con esta maldita situación. Durante mi tiempo moviéndome en la Darknet, había escuchado rumores sobre cosas como esta. Estos espectáculos retorcidos con nada más que personas horribles y muertes garantizadas para sus víctimas. Cada miembro pagaba cuotas mensuales o alguna otra mierda, y la peor parte era que el público en general quería más. Pagaban para ver a personas ser torturadas y asesinadas, y luego desechadas sin importarles mucho en el mundo. Era un maldito asesinato. Pareció durar una eternidad antes de que solo quedara silencio en ese lugar. Esa maldita pista de aplausos de la audiencia volvió a sonar, junto con la música de Carnaval Oscuro. No fue hasta que abrí los ojos para mirar mi pantalla de nuevo que me di cuenta de que había estado llorando. Nunca en mis 20 años de vida había experimentado algo tan jodidamente retorcido. Yo era esa persona joven que había creído en la bondad de todos, que todas las personas merecían una segunda oportunidad. No estos tipos. Todos necesitaban ser arrojados a una zona de desechos nucleares y ser dejados allí para valerse por sí mismos, cada uno de ellos. Pero no podía enfrentarlos. No podía amenazar con contarle a la policía tampoco. No habría sido nada para uno de esos tipos en su equipo, o incluso para el anfitrión del sitio, mirar mi IP estática y darse cuenta de que en realidad estaba usando la de otra persona, y sin una forma de escapar se enfocarían en mi verdadera dirección IP, y posiblemente me perseguirían. En realidad no, olviden eso.
Me cazarían. Intenté salir del navegador solo para sacarme de esa pesadilla. Mi navegador no se cerraba, ni siquiera al forzarlo a través del administrador de tareas hacía algo. Algún tipo de script en el sitio nos impedía a todos poder cerrar el navegador. Estábamos encerrados. No podíamos salir. No podía salir. Bueno, eso fue ciertamente colorido, ¿no? Hagamos que Bridget salga ahora. La siguiente víctima fue traída, una joven mujer que llevaba una máscara de tigre. Estaba sentada en una bañera con patas llena de agua, una batería en vivo y cables de arranque situados en una mesa cercana. No. No me importaba más. No podía ver ni un segundo más de esto. Activé mi comando de línea. Iba a matar estos scripts uno por uno si era necesario. Solo necesitaba hacer un agujero lo suficientemente grande para poder salir. Lo suficiente para salir, y que se sellara justo detrás de mí. Dado que asumí que era el único tratando de salir, entonces la muerte de algunos scripts aquí y allá no me traería atención no deseada. En el mismo segundo en que maté un script, una ventana de chat separada apareció en mi pantalla. He estado esperando que hagas tu movimiento. Mi boca se secó casi al instante, mis manos congeladas mientras flotaban sobre el teclado. No podían haber notado eso. Era solo un código básico e insignificante que no habría afectado ninguno de los scripts en la página actual. Era solo algún código de fondo silencioso. Decidí hacerme el tonto. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que no reconozco a un maldito hacker fantasma cuando lo veo? Maldita sea. Había sido tan descuidado, lo sabía. Nunca debería haber dejado que mi curiosidad me venciera. Te daré algo de crédito, sin embargo. Sé que no estás en Turquía, pero estás haciendo un jodidamente fantástico trabajo de desviar mi atención de tu verdadera ubicación. Ahora estaba asustado. Estaba jodidamente aterrorizado. Esta persona estaba tratando de hacer una grieta en el único escudo de protección que tenía en este lugar. Si hubiera sabido que esto iba a suceder, no me habría molestado en hacer que mi IP fuera estática en primer lugar. Mi secuencia de desvío solo sería exitosa por un tiempo antes de que finalmente perdiera su efecto y fuera descubierto. Esta fue la primera vez que me encontré con otro hacker con intenciones maliciosas en mi contra. No sabía qué esperar o qué sería de mí en el momento en que me atraparan, pero ya no me importaba. Sin parpadear, alcancé detrás de mi equipo y desconecté el cable de alimentación de la máquina. Mi pantalla se oscureció y la música de carnaval cesó. No perdí otro segundo sacando mis herramientas. Comencé a desmantelar mi torre, prácticamente arrancando las piezas de la máquina, antes de arrojar las memorias y varios otros componentes en el fregadero del baño. Los inundé en el lavabo sin pensarlo dos veces, regresando a mi habitación y agarrando un puñado de imanes de nevera y comenzando a pasarlos por todo lo que había estado dentro de mi equipo. Mi compañera de cuarto entró justo cuando estaba despojando la carcasa de mi equipo al mínimo. Y cuando me preguntó qué estaba haciendo, le dije que era mejor que no indagara. No es que se lo hubiera dicho de todos modos. Es seguro asumir que destrocé mi máquina hasta que no quedó nada. También es seguro asumir que durante los siguientes 6 meses no me acerqué a una computadora que no fuera parte de la propiedad del campus y fuera de mi correo electrónico escolar. Borré todos mis correos anteriores y nombres de mensajería, incluso los que datan desde la escuela secundaria. Hice todo lo posible para borrar mi existencia del mundo de Internet por un tiempo, y dejé de ser un hacker por completo. Ni siquiera les dije a mis contactos que me iba de la red. Tal vez era mejor para ellos no saberlo. Nunca le dije a mi amigo que logré atravesar esa última caja negra. Aún no lo he hecho, incluso después de todos estos años. No sé si ese lugar sigue funcionando o no, o si después de 8 años la persona a cargo finalmente se cansó y lo abandonó todo. Para decirles la verdad, no quiero saberlo tampoco. Tomé una cosa de esa experiencia e hice un deseo, que por el resto de mi vida nunca vea un mensaje dirigido a mí que diga «Bienvenido a la casa de los monos». A estas alturas estoy seguro de que la mayoría de ustedes ya han oído hablar de la Dark Web. Bueno, al menos lo que han escuchado de ella. Un lugar en Internet donde estás completamente sin vigilancia, anónimo y capaz de hacer lo que quieras. De ninguna manera es un lugar al que puedas simplemente entrar a ciegas y esperar saber lo que estás haciendo. Déjenme explicarles. Esto me sucedió hace 5 meses mientras estaba en mi tercer semestre de la universidad.
Definitivamente no era un chico popular. Era ese introvertido solitario que veías caminando por la escuela, ocupándose de sus asuntos, sin querer interactuar con nadie. Las pocas personas con las que hablaba no eran por elección, eran mis profesores o compañeros de clase cuando teníamos un proyecto en grupo o algo por el estilo. Desde que tenía 12 años, siempre me han fascinado las computadoras y la programación. He estado aprendiendo a usar computadoras y redes durante años, y se ha vuelto algo natural para mí. A finales de mi adolescencia, ya era bastante bueno en lo que la mayoría de la gente llamaría hacking. Un día estaba acostado en mi cama, desplazándome por TikTok, cuando me encontré con un video en el que alguien empezó a hablar sobre la Dark Web. Había oído hablar brevemente de este lugar antes, pero nunca me había entusiasmado la idea de profundizar en él. Sin embargo, a medida que el video avanzaba, me intrigaba más y quería saber más sobre la Dark Web. Hice algunas investigaciones sobre lo que podría esperar y encontré algo de información sobre cómo acceder a la Dark Web. Después de unas horas de averiguarlo e instalar Tor en mi computadora, estaba navegando en dicha Deep Web, explorando como un niño en una tienda para adultos. Diría que durante los primeros días, navegué por sitios web antiguos que parecían haber sido desarrollados en los años 90. La mayoría eran basura aburrida, como enlaces llenos de documentos inservibles y montones de sitios de drogas, nada tan oscuro como esperaba. Después de abrirme camino a través de foros y enlaces, finalmente terminé en un sitio que supuestamente te daba acceso a las webcams de otras personas. Al principio, me pareció bastante gracioso, pero luego me di cuenta de lo ilegal que era. No encontré nada interesante, solo un montón de personas viendo gameplays y viejos confundidos mirando sus pantallas. Tenía varios VPN activos, así que no me preocupaba que algún acosador tratara de descubrir mi IP con bots o algo similar. Después de eso, decidí ir a jugar algunos videojuegos. Cerré el navegador Tor y apagué mi computadora, ni siquiera pensando en lo que había visto. Así que ahí estaba yo, jugando en mi Xbox, cuando mi Skype comenzó a sonar. Un número desconocido me estaba llamando por Skype. Esto era raro ya que apenas lo uso. Pero había estado diciéndole a uno de mis amigos que lo probara. Asumiendo que probablemente era él, tomé mi tablet y respondí la llamada, y me encontré cara a cara con un hombre que nunca había visto antes, mirándome con una sonrisa inquietante. Sentí que todo mi mundo se encogía y moría, e inmediatamente colgué. Fui a mi computadora y eliminé todo lo relacionado con la Deep Web, incluido el navegador Tor. Nunca volví a la Deep Web después de eso, e incluso compré una nueva PC, ya que la que estaba usando había sido hackeada. Si vas a usar la Deep Web, enfatizo que por favor investigues primero y hagas más de lo que yo hice. No entres ciegamente pensando que eres el mejor, y que puedes salirte con la tuya sin pensar que algo sucederá. Podrías lamentarlo. Hey mamá, ¿podrías prepararme un plato con un poco de pastel de carne sobrante? Mamá, el pastel de carne. ¿Te gustan los paseos largos hasta la nevera? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien puede oírme? He estado aquí por mucho tiempo. No he comido ni bebido en mucho tiempo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, está aquí. Creo que va a matarme. Mamá, papá, si están viendo esto, por favor, sepan que los amo. Díganle a Mandy y a Jeff que los amo. Me desperté de las imágenes traumáticas de mis sueños lúcidos. Los sueños se repiten casi todos los días, e involucran a la misma chica, que constantemente suplica ayuda. Desde entonces, he estado tomando medicamentos recetados por mi médico, pero no creo que ninguna cantidad que consuma pueda aliviar el trauma. Solía ir a la escuela a tiempo completo, pero abandoné, ya que mis horas de trabajo y mi vida personal se volvieron demasiado abrumadoras. Mi falta de sueño y las incontables horas en Internet literalmente empezaron a apoderarse de mi vida. Recientemente había comenzado a ingerir cerveza mezclada con pastillas para dormir sin receta, justo antes de acostarme, ya que me ayudaba a quedar inconsciente hasta mi siguiente turno de trabajo. Además de que mi tiempo se consumía entre el sueño o el trabajo, poco a poco desarrollé una obsesión con la Deep Web desde la desaparición de mi compañera de clase Cindy. Su desaparición se había convertido en un caso sin resolver, a pesar de los testimonios y pruebas proporcionados a la policía. Se rumoraba que fue secuestrada y traficada en la Dark Web, pero eso ni siquiera es lo peor de todo.
Llegué a casa del trabajo una noche y descubrí una fotografía perturbadora dentro de la ranura del correo. La foto se titulaba La muñeca número 21, y era una imagen de Cindy, excepto que no tenía brazos ni piernas. He estado profundizando cada vez más desde entonces e incluso conseguí que mi colega de la escuela, Eric, se involucrara. Si tengo que ser honesto, no veía a Eric tanto como un amigo, sino más como un compañero geek de computadoras. No puedo decir que ser amigo de un brujo de Internet de su magnitud fuera algo malo, pero al final del día, todo era solo un acto. Mis sospechas sobre la participación de Eric en la desaparición de Cindy habían crecido sustancialmente desde la última videollamada que tuve con él. Comenzó con una charla casual, compartiendo teorías conspirativas de Internet, y luego él reveló algunas imágenes de la Dark Web. Hey, Terrence, ¿quieres ver algo genial? No estoy de humor para eso ahora mismo, tío. Oh, vamos, deja de ser un cobarde. No quiero terminar desaparecido en una caja de leche como Cindy. Eso no es gracioso, tío. Su risa repulsiva hizo que su cara pareciera un personaje de Disney en vivo, pero al mismo tiempo desprendía una atmósfera inquietante. No pude evitar abordar el tema del elefante en la habitación, así que dije, «Oye, tío, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué quieres? ¿Por casualidad sabes dónde está Cindy? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué demonios sacas ese tema? Déjala descansar en paz, maldita sea». «Tío, ella no está muerta. ¿No lo recuerdas? Fui yo quien encontró la foto de la muñeca número 21 en mi buzón». ¿Te refieres a fotos como estas? Tío, ¿de dónde demonios sacaste esas? ¿De dónde crees que las conseguí, idiota? Mi persistencia y tenacidad no permitieron que Eric se librara tan fácilmente, así que seguí insistiendo diciendo cosas como, «Tío, por favor, tienes que ayudarme a encontrar a Cindy». Unos segundos después, Eric envió un mensaje que decía, «Haz clic aquí», con un enlace justo al lado. Mi corazón comenzó a latir más rápido y con más fuerza. Inmediatamente supuse que el enlace tenía algo que ver con Cindy. Empecé a mover lentamente el cursor de mi ratón hacia la URL cuando Eric dijo, «Haz clic en el enlace ahora». Respondí, «¿Cuál es tu maldito problema? Apúrate y haz clic en el enlace ya». No pude evitar dejar algunos signos de interrogación en el chat, ya que estaba genuinamente confundido y dudaba en hacer clic en el enlace. Haz clic en el enlace o si no, tío, ¿qué me estás enviando? Si no haces clic en el enlace ahora, todo se acaba. Deja de asustarme. Haz clic en el maldito enlace. No sabía si estaba jugando una broma o no, pero sabía que tenía que tener cuidado con él. Definitivamente era del tipo que podría hackear mi computadora a voluntad. Una vez más moví mi cursor hacia la URL cuando Eric de repente comenzó a inundar mi cuadro de chat con el mismo enlace una y otra vez. Era como si su teclado se hubiera atascado. Sentí como una sensación de claustrofobia caía sobre mi entorno, mientras comenzaba a golpear mi teclado solo para abrir milagrosamente la URL y ver una cara de meme con la palabra «Te engañé» escrita arriba. Desafortunadamente esa no sería la última interacción que tendría con Eric. Una noche, Eric me invitó a su casa para nuestra habitual sesión de navegación por la web. Vimos más de una docena de películas snuff que él tenía archivadas en su escritorio, mientras nos emborrachábamos con unas cervezas que traje. Cuantas más cervezas tomábamos, más la noche empezaba a convertirse en una niebla borrosa. Vi cómo los ojos de Eric gradualmente se daban vuelta hacia atrás y se desmayaba en su silla. Qué bueno que mis pastillas para dormir sin receta fueron útiles para esta ocasión. Comencé frenéticamente a revisar los archivos de su computadora, tratando de encontrar algo relacionado con la muñeca número 21, o mejor dicho, con Cindy. Fue entonces cuando descubrí entre 20 y 30 carpetas tituladas Muñeca número, junto con el dígito correspondiente. Seleccioné un video al azar de una de las carpetas y fui testigo de una de las películas snuff más perturbadoras que jamás haya visto. Era un video de una mujer balanceándose de un lado a otro en un columpio, excepto que no tenía brazos ni piernas, al igual que Cindy. La visión era lo que solo puedo describir como inhumana. No podía comprender cómo alguien podía encontrar tanto placer infligiendo daño a otra persona en cámara. Vi a la mujer balbuceando algún tipo de jerigonza cuando un hombre con una máscara de cerdo apareció en la toma de la cámara. Agarró con fuerza la cara de la mujer mientras decía, «Repite después de mí. Quieren regresar a la suite del maestro, donde el mundo es divino y las muñecas son hermosas».
Y las muñecas son hermosas. No te oigo. Sentí que mi corazón se caía al estómago. La cara de la pobre mujer literalmente se desplomó sobre su pecho. Inmediatamente cerré el enlace y comencé a buscar más en los archivos de Eric. Abrí la carpeta de La muñeca número 21 y vi cientos de archivos MP4 de Cindy y ese hombre, el hombre cerdo. Nunca olvidaré la agonía excruciante que ese maldito le hizo pasar a esa pobre chica. ¿Tienes alguna idea del dolor y la miseria que me has causado? ¿La tienes? Oh, mis piernas. Hasta este mismo momento, el momento que debemos atesorar. Las personas como tú no aparecen muy a menudo, ¿sabes? Por favor, solo quiero ir a casa. Ahora estás en casa. Dilo. Me quedé allí disgustado. No había forma de que pudiera soportar la atrocidad que acababa de presenciar, pero el siguiente clip fue el que se llevó todas las canicas. Era un video de Cindy, excepto que se veía idéntico a mis sueños recurrentes, los sueños que veo todas las noches justo antes de irme a dormir, o debería decir, pesadillas. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien puede oírme? He estado aquí por mucho tiempo. No he comido ni bebido en mucho tiempo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, está aquí. Creo que va a matarme. Mamá, papá, si están viendo esto, por favor, sepan que los amo. Díganle a Mandy y a Jeff que los amo. Dios, por favor, ayúdame. Dios no tiene nada que ver con esto.